Por alguna razón, YouTube últimamente me está mostrando mucho video sobre este dispositivo. Este es el reloj Hello Watch 3 Plus. Y pues como te digo, todo el mundo habla muy bien de él. De todos los videos que he visto, ni una sola persona habla nada malo de este dispositivo. Así que pues la verdad sí me sorprendió un poquito porque se supone que esto es una réplica, esto es un clon. Entonces no me llego a imaginar que de verdad sea tan bueno como todo el mundo dice. Entonces dije, voy a comprarlo yo mismo y voy a sacar mis conclusiones. Entonces vamos a hacer el unboxing. Como puedes ver, pues la caja es muy parecida a la del Apple Watch original. Si de pronto escuchan un poquito raro el audio es porque estoy grabando con el iPhone 12 y con este dispositivo pues como no tiene puerto USB-C no puedo conectarle el micrófono, así que pues estoy grabando con el micrófono directamente desde el iPhone. Entonces aquí vamos a levantar esto, vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro, supongo yo que es la correa. No veo la correa. En los videos que he visto, sí, acá viene la correa. Entonces acá viene la correa en color naranja, aquí adentro ya no viene nada más. Por acá tenemos como este obsequio, parece ser, vamos a abrirlo. Como que es un protector. Y efectivamente es un protector en color negro. Aquí tenemos como un manual de usuario, que viene en chino y en inglés. Y pues así es como viene el reloj. Tenemos la cajita por acá y tenemos un cable por acá. Y pues nada más. Viene bien cubierto, como puedes ver. Vamos a quitarle este plástico que viene bien pegado. La pantalla también tiene un plástico. Vamos a levantarlo. Y por la parte de atrás creo que también viene otro plástico. Entonces viéndolo así físicamente pues vemos que se ve muy bien, la pantalla grande, por aquí para colocarles la correa, los botones, la corona. Entonces así es como nos queda el reloj ya con la correa puesta. Vamos entonces ahora a prenderlo, supongo yo que es con el botón de abajo. Por alguna razón como que no me muestra una configuración ni nada, sino que pues ya de una como que entró. Esta es primera vez que tengo un reloj como este, porque nunca había comprado como una imitación o una réplica o algo así. Entonces pues por eso vamos a hacer toda la configuración juntos. Tiempo en pantalla, voy a colocarlo siempre encendido. Vamos a mirar aquí, pantalla siempre encendida. Vamos a darle en OK. Ya tengo por acá la aplicación instalada que sería esta de Quick Fit. Entonces vamos a meterla aquí en mi carpeta de relojes. Ya tengo la aplicación de Samsung Galaxy Watch porque ese era el reloj que estaba utilizando, entonces podemos verlo aquí. Vamos a entrar en la aplicación. De entrada nos pide permisos para la ubicación y también permisos para el Bluetooth. Vamos a darle permitir. Ahora venimos acá en la parte de abajo donde dice dispositivo y acá arriba donde dice vincular dispositivo. Aquí ya nos aparece la MacBook Air M2, no sé por qué. Pero de igual forma pues ahí está. Y como puedes ver en la parte de arriba nos aparece Hello Watch 3. Entonces le tocamos ahí encima. Solicitud de enlace de Bluetooth. Vamos a darle enlazar. Permitir que Hello Watch 3 reciba las notificaciones de tu iPhone. Vamos a darle en permitir. Aunque por alguna razón como que la hora no se actualiza. Vamos a poner este. Como puedes ver nos dice que son las 12:04 de la mañana. Pero pues obviamente no son las 2:04 de la mañana, son las 2:38 de la tarde. Aquí en la parte de arriba nos dice que tenemos un 77% de batería y al parecer tenemos una actualización de software, así que pues vamos a actualizarlo. Vamos a ver cómo sería el proceso. En este momento estoy utilizando datos móviles. Esperemos que no sea demasiado largo o que no tome demasiado tiempo. Entonces aquí ya está descargando el firmware, parece ser. Bueno, al momento de descargar como la actualización fue bastante rápido. Pero ahora veo que se está tardando como un poco de tiempo al momento de transferirla al reloj. Vamos a ver cuánto tiempo tarda. Son las 2:39 de la tarde. 5 minutos después parece que ya llegamos al 100%. En este momento el reloj se ha apagado. Aquí en el reloj nos salió otra vez la configuración. Entonces coloquemos el español y siguiente paso. La hora, no sé por qué la hora no se actualiza solo. Vamos a ver si de pronto se actualiza la hora también. Algo que me he dado cuenta es que como que los cambios que acabo de hacer no los tomó, porque fíjate que se apaga rápido y el fondo de pantalla o la carátula no se quedó exactamente como yo lo había dejado, porque yo le había puesto esta de aquí.
encontrar dispositivo. Ok, ahí no suena como un pitido, pero no es muy fuerte, ¿no? Así que pues en caso de que el reloj esté como muy lejos, pues va a ser un poco difícil encontrarlo. Tomar foto. Good fit, solicita acceso a la cámara, vamos a darle en permitir. Entonces al momento de que vayamos a tomar una foto, podemos tocar acá en el botón del reloj. O bueno, ni siquiera es necesario tocarle en el botón, podemos tocarle como en cualquier parte. Y va a tomar la foto, vamos para atrás. Bueno, por alguna razón ya ha pasado varios minutos y la hora todavía no se actualiza. Son las 2:50 de la tarde. Al parecer no podemos tener más de 6 carátulas, entonces tenemos que eliminar una. Vamos a eliminar, por ejemplo, esta de aquí. Y lo dimos otra vez en instalar. Ese reloj, vamos a hacerlo a un lado. Por ejemplo, con el Samsung Galaxy Watch podemos tener un montón de carátulas sin tener la necesidad de tener que eliminar las demás. Si hundimos el botón de abajo, nos muestra cómo este panel de control. Aquí vamos a tener algunas opciones, como por ejemplo lo que es el Bluetooth, la batería, el brillo de la pantalla, lo que es levantar para activar, pantalla siempre activa, tiempo en pantalla y brillo nocturno. Más por acá abajo tenemos lo que es la grabadora de sonidos, por acá tenemos lo que son las fotografías, por acá tenemos las configuraciones, por acá tenemos el sonido para activarlo o desactivarlo. Si lo hundimos en editar, aquí ya nos aparecen más opciones, vamos a agregarlas todas. Aquí ya nos aparece la opción de levantar para poder activarlo. Aquí ya nos aparece este candado que es para bloquear la pantalla del dispositivo. Como puedes ver, nos pide un código. Por acá tenemos esto que es como el no molestar. Por acá tenemos la linterna, que lo que hace es aumentar el brillo de la pantalla en una pantalla blanca. Por acá tenemos esto que es para buscar el iPhone. Como puedes ver, el iPhone está emitiendo un sonido. Y pues ya, sería como solamente eso en esta parte de aquí. Si lo hundimos al otro botón, que sería el botón de acción, por acá ya nos aparece para que escojamos alguna aplicación. Entonces tenemos como todas estas. Vamos por ejemplo a escoger lo que es el teléfono. Y al momento de que lo hundamos ya nos entra inmediatamente a la aplicación del teléfono. Por aquí vamos a poder hacer alguna llamada. Vamos a ver si llamamos al 302. Vamos a hundirle llamar. A ver qué es lo que pasa. Y efectivamente vemos que la llamada se está realizando a través del iPhone. Por aquí vamos a poder subir el volumen. El número que marcaste es incorrecto. Por favor, verifícalo e intenta de nuevo. Vamos a poder hablar y escuchar a la otra persona directamente desde el reloj. Algo que me pregunto es cómo hago para colocar un asterisco, por ejemplo. Si quiero colocar un asterisco o si de pronto voy a hacer una llamada internacional y quiero colocar el +57 o el +1 o el +52, ¿cómo podría hacerlo desde aquí? No me aparece como esa opción. Desde este icono de más, por aquí vamos a tener lo que son los contactos, pero parece que tenemos que agregarlos desde la aplicación. Ya que estamos en lo de las llamadas, quiero saber cómo se vería al momento de que nos esté entrando una llamada. Vamos entonces a hacer una llamada desde el iPhone XS Max al iPhone 15 Pro Max. Entonces, así como pueden ver, es como nos aparecen las llamadas, pero por alguna razón en el iPhone nos aparece el nombre. En el reloj de Samsung también nos aparece el nombre, pero en el Hello Watch no nos aparece el nombre, solamente nos aparece el número. Desde aquí vamos a poder contestar y colgarlo. Vamos a contestar la llamada a ver qué pasa. Hola, hola. Hola, hola. Ok, hola. Ok, hola. Ok, puedo escuchar a la otra persona desde acá directamente. Desde este botón voy a poder transferir la llamada al teléfono y desde aquí puedo volver a transferir la llamada al reloj. Ahí me puedo escuchar. Vamos a colgarlo. Entonces esa opción pues está bastante buena porque solamente con hundir este botón ya podemos entrar inmediatamente a la aplicación de teléfono y hacer una llamada desde ahí. Si deslizamos de derecha a izquierda vamos a tener como estas pequeñas opciones, como unos atajos rápidos. Por acá entramos al teléfono, contactos, recientes, teléfono. Vamos a hundirle atrás en recientes, las llamadas que acabo de hacer. Si deslizamos de derecha a izquierda vamos a tener lo que son los widgets. Seguimos deslizando, acá tenemos el widget del teléfono, por acá tenemos el widget del tiempo. Si seguimos deslizando tenemos lo que es la fase del sueño. Y por aquí el reproductor de música. Bueno, ya que estamos en lo de la música, quiero saber si funciona bien. Vamos por ejemplo aquí a colocar alguna canción cualquiera. Vamos a buscar una que no tenga copyright. Bueno, algo interesante, cada vez que escribo en el iPhone escucho el sonido acá en el reloj. Bastante extraño, todo lo que estoy escuchando, o sea, todos los sonidos del iPhone se están escuchando aquí en el reloj. Pues bueno, aquí vemos que también podemos pausar la música y reproducirla. También podemos pasar de una canción a otra.
pero lo que me parece extraño es que todos los sonidos del iPhone están escuchándose acá en el reloj. Y desactivemos esta parte del Bluetooth, a ver qué pasa. Ok, entonces ahora sí estoy escuchando la música directamente desde el iPhone, pero al parecer... sí, también puedo de igual forma controlar la música desde el reloj. Ahí está. Ya si deslizamos de arriba hacia abajo nos aparecen todas las notificaciones. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos llamada perdida, llamada perdida. Algo que sí me parece un poco interesante es que no tenemos como una tienda de aplicaciones. Si yo quiero descargarle aplicaciones al reloj, ¿cómo lo hago? Creo que eso no es posible. Si venimos, por ejemplo, al reloj de Samsung, podemos ver que aquí tenemos lo que es el Galaxy Apps o el Galaxy Store. Entonces aquí vamos a poder descargar diferentes aplicaciones que nosotros queramos. ¿Cómo qué tipo de aplicaciones se le pueden descargar a este reloj? Pues por ejemplo Spotify es una de las aplicaciones que se le pueden descargar. Y con esta aplicación no es necesario de pasar música del iPhone al reloj, sino que ya directamente desde ahí inicia sesión y puedes escuchar la música sin tener que pasarla. Entonces, por ejemplo, si quiero instalar Spotify acá, ¿cómo lo hago? Creo que no es posible eso. De igual forma, pues voy a investigarlo y más adelante les voy a comentar. Y pues bueno, creo que el video ya está quedando demasiado largo. Si les gustaría ver más videos sobre este reloj, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Si les gustaría de pronto que haga como una comparación entre el reloj de Samsung y este nuevo Hello Watch, pues déjenmelo saber también acá abajo en los comentarios para hacerlo. Bien, y pues entonces eso sería todo por el momento. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.